Este es un cambio de puerto micro USB en un control de Xbox One de tercera generación. Comenzamos colocando una gotita de flux y, como siempre, estañando nuestros pines para que necesitemos menos calor. Y del otro lado hacemos lo mismo, colocamos unas gotitas de flux y estañamos los distintos pines en los que el puerto se solda a la placa. Luego, con nuestra pistola de calor, a unos 300 o 350 grados, dependiendo la boquilla y dependiendo de nuestro equipo, y aproximadamente con la mitad de potencia de aire o hasta 3/4 de aire, empezamos a aplicar calor. En el momento que el estaño comienza a entrar en etapa de fusión, ahí comenzamos a jalar con nuestra pinza sin dejar de aplicar aire con la pistola. Retiramos el puerto y comenzamos a limpiar. Así, con esa zona caliente podemos atacar enseguida poniéndole flux y pasando nuestra malla para empezar a retirar todo el exceso de estaño. No olvidemos que del otro lado también pusimos estaño, así que también hay que quitarlo. Limpiamos con hisopo y con alcohol. Es importante que limpiemos todos los residuos, sobre todo en esta área, ya que está el carbón del botón de Xbox. Quizás si dejamos un poco de mugre, después se complique al momento de usar ese botón. Una vez bien limpio, vamos del otro lado y de la misma forma limpiamos con hisopo y con alcohol. Es importante ser muy suaves con nuestra limpieza, pues los pines, si alguno está levantado o algún pad está levantado, podríamos atorarnos con el hisopo, con el algodón del hisopo, y entonces lo vamos a quebrar, a retirar, a romper. Entonces seamos muy suaves. También con nuestro cepillito podemos ayudarnos y limpiar bien el área. Una vez que tenemos ya nuestra pieza nueva lista, colocamos flux en el área donde vamos a soldar ese puerto nuevo. Colocamos encima nuestro puerto USB. Nos aseguramos que quede bien pegado a la placa, que no quede en diagonal o que no quede despegado de ninguna zona a la placa, y empezamos a aplicar estaño. Yo empiezo por las bases primero. Podemos hacer esa técnica, ponemos una gotita de estaño en una pata y entonces con la pinza, ahora sí, apretamos el puerto a la placa para asegurarnos que quede bien fijo. Cuando ya está bien fijo, dejamos de aplicar calor para que se solidifique ese pin, el estaño en ese pin, y entonces ya quede bien fijo. Ahora que está bien acomodado, ya podemos ir a aplicar estaño a los otros pines. Es importante que en estos pines, los que están más cortos entre sí, que no apliquemos demasiado estaño, pues el estaño podría irse dentro del puerto, por el canal dentro del puerto, y entonces haría un problema al momento de montar el cable USB. Si eso pasa, bueno, podemos apoyarnos de nuestra malla para desoldar, pero tratemos de que no pase. Pongamos un poquito de estaño nada más, lo suficiente para que el pin se agarre. Luego vamos en la parte de los pines. Es importante utilizar una punta fina aquí en este proceso. Podemos pasar por un momentito nuestra punta para calentar el área, tanto los pads como los pines, aunque no tengan estaño. Y ya una vez un poco calientes, también con el flux un poco caliente, yo lo que hago es poner la punta en un pin que ya tiene estaño para que la punta del cautín agarre un poco de estaño y se haga a forma de recubrimiento en toda esa área de la punta, y eso nos va a ayudar que cuando agreguemos el estaño a los pines no tengamos que utilizar una gota muy grande de nuestro alambre
y no hagamos ningún contacto de un pin con el otro. Podemos hacer una técnica de abajo y hacia arriba muy rápidamente con nuestra punta para calentar tanto el pad como los pines. Si no nos convence, podemos agregar más flux y podemos agregar más estaño. Una vez ya bien limpio, podemos asomarnos con el celular, con algún microscopio que tengamos, para asegurarnos que están bien soldados los pines. Por último, del otro lado, también fijamos, eso nos va a ayudar a que en el momento que nosotros pongamos nuestro puerto USB y lo retiremos, no le carguemos toda esa fuerza a los pines en donde se monta la comunicación. Más bien debemos de montarle la fuerza o ayudarnos también de estos pines que van en ground, para que no hagamos mucha presión, pues podríamos volar los pads que se encargan de los datos. Ahora sí, bien limpia la zona. Terminamos de limpiar del otro lado también. Ahora sí, ya podemos asomarnos también con el celular, con el ojo, si tenemos todavía buena vista. Ahí está. Entonces procedemos a montar con la otra placa, a checar con cable y hacer algunos movimientos para asegurarnos que el cable se fija muy bien al puerto y que el puerto tampoco tiene falso o algo así.